Cuando escuchamos la palabra pirata, nuestra mente dibuja una imagen casi automática. Un hombre con barba enmarañada, mirada feroz, una bandana negra, pistolas colgando de la cintura y, por supuesto, la clásica bandera con la calavera y los huesos cruzados. Pero, de todos esos arquetipos, hay un nombre que sobresale, casi como si fuera el prototipo de todos ellos: Barba Negra. Su nombre verdadero era Edward Teach, aunque algunos registros lo llaman Edward Thatch, un marino inglés que vivió a inicios del siglo XVIII. Sin embargo, lo que lo hizo temido no fueron solo sus saqueos ni la violencia que muchos piratas de su tiempo ejercían, sino la imagen cuidadosamente construida que proyectaba. Barba Negra fue, antes que nada, un maestro del marketing del miedo. Los relatos de la época dicen que antes de un combate encendía mechas de cáñamo y las colocaba en su cabello y barba. Imagina a un hombre imponente, de más de 1,90 metros de altura, con una espesa barba negra, caminando por la cubierta de su barco mientras el humo de las mechas rodeaba su rostro como si fuera una aparición demoníaca. A esto se sumaba la imagen de un capitán cargado con pistolas, sables y cuchillos, cada uno listo para el combate. Para los marineros que lo veían, parecía más un fantasma salido del infierno que un hombre de carne y hueso. Pero aquí viene lo curioso. Muchos de esos relatos eran exagerados y algunos incluso fabricados por los mismos marineros o autoridades coloniales que querían crear una imagen aterradora del pirata. Barba Negra en realidad no era conocido por matar indiscriminadamente, como Hollywood lo retrata. De hecho, muchos historiadores creen que prefería intimidar antes que luchar. Una reputación de crueldad era suficiente para que la mayoría de los barcos se rindieran sin disparar un solo tiro. Así nació la leyenda. Un hombre que entendió que el miedo es el arma más poderosa en alta mar. En muy pocos años, Barba Negra pasó de ser un simple marinero a convertirse en el nombre más temido del Caribe y la costa este de América del Norte. Y lo más sorprendente es que su reinado de terror duró menos de 3 años, pero eso bastó para inmortalizarlo en la historia. Para entender al temido Barba Negra, hay que retroceder antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de terror. Porque antes de ser pirata, Edward Teach era, en teoría, un hombre común, aunque el mar ya corría por sus venas. ¿De dónde vino Edward Teach? Los registros históricos son difusos, como suele pasar con figuras del siglo XVIII, pero la mayoría de los historiadores apunta a que nació alrededor de 1680, posiblemente en Bristol, Inglaterra. Bristol era, en aquella época, un bullicioso puerto comercial, donde no era raro que los jóvenes terminaran enrolados en la marina mercante o en algún barco corsario. Para Teach, el mar no era una elección romántica, era, literalmente, la manera de ganarse la vida. De corsario a aventurero del Caribe, su primera experiencia importante en el mar probablemente se dio durante la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714. En aquel conflicto, la corona británica entregaba patentes de corso, básicamente licencias legales que permitían a los marineros atacar barcos enemigos sin ser considerados piratas. Teach, como muchos otros, aprendió ahí el arte de la guerra naval, cañonazos, abordajes y la logística de manejar un barco en plena batalla. Fue en esos años donde acumuló la experiencia que más tarde le permitiría convertirse en un capitán temido. Cuando la guerra terminó, muchos corsarios quedaron desempleados. Sin guerras que librar, pero con experiencia militar, surgió una generación de marinos que sabían usar la violencia como negocio. Algunos regresaron a una vida civil, Edward Teach no. Él decidió
que el mar seguía siendo su campo de juego, solo que ahora fuera de la ley. El encuentro con Benjamin Hornigold. Hacia 1716, Teach llegó a las Bahamas, específicamente al puerto de New Providence, un refugio conocido por albergar a piratas y corsarios renegados. Fue ahí donde conoció a Benjamin Hornigold, un pirata veterano que se convertiría en su mentor. Hornigold era respetado en el Caribe y se dice que fue él quien vio el potencial en el joven Edward. Su disciplina, su altura imponente y, sobre todo, su capacidad para intimidar sin disparar un solo tiro. Bajo el mando de Hornigold, Teach comenzó a labrar su reputación. Empezó como un simple oficial, aprendiendo las tácticas piratas, cómo elegir objetivos, cómo negociar rendiciones y, lo más importante, cómo proyectar poder sin desgastar recursos en combates largos. Fue un aprendizaje clave, porque el joven marinero pronto se independizaría y tomaría su propio camino. El nacimiento de un nuevo capitán. No pasó mucho tiempo antes de que Edward Teach obtuviera su primer barco propio y comenzara a operar de manera independiente. Y con la independencia llegó también el nombre con el que pasaría a la historia, Barba Negra. ¿Por qué ese nombre? Su barba negra, espesa y larga, era su rasgo distintivo, y él mismo se encargó de explotarlo. A partir de ese momento, ya no era un simple excorsario en busca de botín. Se estaba creando a sí mismo como una figura temida, un personaje capaz de hacer que sus enemigos se rindieran solo con verlo. Cuando Edward Teach decidió cortar lazos con su mentor, Benjamin Hornigold, y emprender su propio camino, ya no era un simple marinero, era un capitán con ambición. Pero un capitán necesita un barco que esté a la altura de su reputación. Y Barba Negra encontró el suyo, el legendario Queen Anne's Revenge. El nacimiento de un monstruo flotante. En 1717, Barba Negra capturó un gran barco mercante francés dedicado al comercio de esclavos, llamado la Concorde. En lugar de venderlo o usarlo como un simple buque de carga, Barba Negra tuvo una idea brillante: convertirlo en un buque de guerra pirata. Rebautizado como Queen Anne's Revenge, un nombre con doble filo, evocando el pasado corsario y el descontento con la monarquía británica. El barco se transformó en una auténtica fortaleza flotante. 40 cañones, más que la mayoría de los barcos militares de su tiempo. Velocidad suficiente para perseguir mercantes o escapar de navíos de guerra pesados. Una tripulación de más de 300 hombres, todos dispuestos a seguir a un capitán que los llevaba al saqueo y la aventura. El Queen Anne's Revenge no solo era un barco, era un símbolo. Su mera silueta en el horizonte bastaba para que muchas tripulaciones izaran la bandera blanca antes de que sonara un solo disparo. La tripulación de Barba Negra, no cualquiera podía formar parte de la tripulación de Barba Negra. Sus hombres eran una mezcla de exmarineros, esclavos liberados, aventureros desesperados y algunos fugitivos de la justicia. Pero lo que unía a todos era una cosa: la reputación de su capitán. Barba Negra no era conocido por ser un sádico con sus hombres. Al contrario, se dice que trataba bien a su tripulación y que repartía el botín de forma relativamente justa, siguiendo el código pirata que establecía porcentajes para cada rango. Esa combinación de disciplina y recompensa aseguraba su lealtad, el arte de la intimidación. Aquí es donde Barba Negra se convirtió en algo más que un pirata. Se convirtió en un personaje diseñado para inspirar miedo. Su estrategia era simple pero brillante. Apariencia infernal. Encendía mechas de cáñamo y las colocaba en su barba y sombrero, creando un halo de humo alrededor de su rostro. Armamento excesivo. Portaba hasta 6 pistolas al mismo tiempo, cuchillos y un sable.
dando la impresión de un hombre imposible de derrotar en combate. Bandera negra personalizada. Se dice que usaba una bandera con un esqueleto sosteniendo un reloj de arena y una lanza atravesando un corazón sangrante, una advertencia simbólica de que el tiempo del enemigo se había agotado. El resultado era devastador. La mayoría de los barcos prefería rendirse antes que enfrentarlo. Barbanegra entendió que la guerra psicológica era más efectiva y menos costosa que la violencia directa. Un estilo de vida peligroso pero calculado. Contrario a la imagen popular del pirata borracho y desorganizado, Barbanegra mantenía una estructura interna en su barco. Había jerarquías claras, decisiones votadas por la tripulación y, sobre todo, un código de conducta que evitaba conflictos internos. Por supuesto, eso no lo hacía un santo. Sus hombres bebían, festejaban y gastaban el botín en los puertos, pero en alta mar, el Queen Anne's Revenge era una máquina perfectamente aceitada para el saqueo. Entre 1717 y 1718, Barbanegra pasó de ser un pirata más a convertirse en el enemigo público número 1 de las rutas comerciales del Atlántico. Sus movimientos eran tan audaces que incluso las autoridades coloniales lo consideraban una amenaza equivalente a un pequeño ejército naval. El mapa del miedo. Barbanegra operaba principalmente en el Caribe, las Bahamas y la costa este de Norteamérica. Su objetivo no era cazar a los barcos militares, eso era suicida, sino atacar a los mercantes cargados de azúcar, ron, tabaco y esclavos, el oro líquido de la economía colonial. Su velocidad y la potencia de fuego del Queen Anne's Revenge le permitían alcanzar a cualquier barco comercial y someterlo en minutos. Muchas veces bastaba con mostrar su bandera y su aterradora figura humeante para que los capitanes enemigos se rindieran sin disparar un solo cañón. El bloqueo de Charleston, el golpe maestro. Uno de sus actos más audaces ocurrió en mayo de 1718, cuando Barbanegra bloqueó el puerto de Charleston, Carolina del Sur, durante casi una semana. Capturó varios barcos y mantuvo a toda una ciudad de rodillas. Exigió un botín muy particular, un cofre de medicinas. No mató prisioneros, no saqueó la ciudad misma. Su objetivo fue mostrar poder y obtener recursos para su tripulación. Este evento no solo demostró su audacia, sino también su capacidad de usar el miedo como arma política. Barbanegra no solo era un ladrón del mar, era un estratega que sabía cómo manipular a sus enemigos sin necesidad de una masacre indiscriminada. ¿Era un asesino sanguinario? Aquí es donde surge el debate. Muchas crónicas coloniales lo describen como un monstruo cruel, un psicópata sediento de sangre, pero las evidencias reales dicen otra cosa. Barbanegra rara vez ejecutaba tripulaciones completas. Prefería que sus víctimas se rindieran por miedo. Eso ahorraba municiones y evitaba muertes innecesarias. Su objetivo era el botín, no la masacre. En otras palabras, la imagen del pirata sediento de sangre podría ser más propaganda de sus enemigos que realidad histórica. Aún así, él no hizo nada por desmentirlo. De hecho, la fomentó. Un enemigo que cree que eres un demonio se rendirá más rápido. Una fama que cruzó océanos. En muy poco tiempo, el nombre de Barbanegra ya no era solo conocido en el Caribe, había llegado a Inglaterra y Europa. Su reputación era tan grande que muchos marineros desertaban de sus barcos mercantes para unirse a él, atraídos por la promesa de riquezas rápidas y una vida de aventura. Pero el problema de construir una leyenda es que eventualmente se convierte en un objetivo gigante. Y Barbanegra ya había llamado demasiado la atención de la corona británica. La fama de Barbanegra había crecido tanto
que ya no era simplemente un pirata, era un símbolo de desafío al poder de la corona británica. Y eso no podía permitirse. Las autoridades coloniales, cansadas de sus bloqueos y saqueos, decidieron que el temido pirata debía ser eliminado, y no de manera discreta, sino con un golpe espectacular. El falso retiro. Tras el famoso bloqueo de Charleston, Barbanegra hizo algo inesperado. Aceptó un perdón real ofrecido por el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden. En teoría, esto significaba el fin de su vida pirata. Pero, como muchos de sus contemporáneos, Barbanegra simplemente usó el perdón como una pantalla. Continuó comerciando con bienes robados. Se refugió en Ocracoke, una isla perfecta para ocultar barcos. Siguió actuando como un capitán pirata, pero ahora con el supuesto respaldo de un gobernador corrupto. Esto enfureció a otras colonias, en especial a Virginia, cuyo gobernador ordenó acabar con él de una vez por todas. La cacería final. En noviembre de 1718, el teniente Robert Maynard, de la Marina Real, emprendió la cacería. Con 2 pequeños barcos armados, Maynard localizó el Queen Anne's Revenge en Ocracoke. Lo que siguió fue un combate brutal y legendario. Barbanegra y sus hombres se lanzaron al abordaje. Maynard, usando una táctica engañosa, escondiendo a sus hombres bajo cubierta, contraatacó cuando los piratas subieron a bordo. La lucha se volvió personal. Barbanegra y Maynard pelearon cuerpo a cuerpo. Según los relatos, Barbanegra recibió 5 disparos y más de 20 heridas de espada, pero aún así seguía combatiendo hasta que finalmente cayó muerto. Su cabeza fue cortada y colgada en la proa del barco de Maynard como prueba de la victoria. Era el fin del hombre, pero el comienzo de la leyenda. El mito de Barbanegra. La muerte de Barbanegra no borró su nombre, sino que lo amplificó. Los marineros siguieron contando historias de su barba humeante y su mirada demoníaca. Algunos incluso juraban que su espíritu seguía rondando las aguas de Carolina del Norte, buscando venganza. Con el tiempo, Barbanegra se convirtió en el arquetipo del pirata. La bandera negra con calavera, el capitán temible y carismático. La vida corta, peligrosa y libre. Más de 300 años después, su nombre sigue vivo, en películas, series y videojuegos. Y, aunque su verdadero reinado duró menos de 3 años, Barbanegra consiguió algo que pocos logran: convertirse en inmortal a través del miedo y la leyenda. Barbanegra murió hace más de 3 siglos, pero su sombra sigue navegando. ¿Fue un simple criminal o un genio de la guerra psicológica? Déjamelo en los comentarios, y si quieres más historias de los piratas más temidos de la historia, suscríbete, porque esto apenas comienza.